tal verlos. Gracias por estar aquí el día de hoy y esto es como un gran regalo de mi vida. Gracias por conectarte, por estar aquí, hacerme muy, muy feliz. No soy coach, quiero que lo tengas muy claro, no soy coach, soy un talent brand y manager. Cuando te hablo de que soy un talent brand y manager, te estoy hablando de que trabajo con tu talento, talent de talento, brand de marca y manager de ese impulso que puedes tener conmigo en digital. Amo acompañarte en esto, en la creación de tu marca, en que le puedas poner como la identidad a ese sueño, a que puedas hacer esa unión brutal que podríamos llamar, hacer la unión entre tres cosas que he descubierto a través de mi vida, que tiene que ver con el talento tuyo, tiene que ver con el negocio y tiene que ver con el mundo. Eso es lo que yo llamo el triple impacto. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando que puedes crear una marca, o sea, puedes crear una huella para las personas, dejar una huella. Pero entonces muchas veces nos dicen, nos dicen como, bueno, entonces, ¿cuál es el negocio o cómo funciona este cuento? Y te voy a llevar por una pequeña serie que yo le he llamado El que no arriesga un huevo no saca un pollo. De pronto has escuchado andando como por ahí, llegan y te dicen, no pongas los huevos en una sola canasta. Eso es lo primero que de pronto has escuchado. Entonces, vamos a mirar eso de los huevos en una sola canasta, como qué es como lo que realmente pretendemos cuando alguien te comparte ese tipo de cosas. Te quiero compartir unos términos comunes y corrientes, pero que de pronto no los utilizamos de manera correcta. Existen en nuestros negocios, vamos a hablar en este momento de negocio, no de marca. Existen en nuestros negocios algo que utilizamos que son los egresos, o sea, lo que sale en nuestros negocios. Entonces, aquello que sale está catalogado dentro de gastos y dentro de costos. Gastos, para que lo tengas claro, es todo aquello que se consume, o sea, tú, mejor dicho, volador hecho, volador quemado. Es todo aquello que tú llegas y utilizas y de cierta manera no lo recuperas, ¿ya? Y por lo general es independiente de tu producto o servicio. Entonces, un pequeño ejemplo, ¿qué puedes consumir? Pues puedes consumir, por decir algo, pagar de tu negocio, estás consumiendo de tu negocio, podemos decir que los servicios públicos, ¿ya? O sea, tú pagas, pero directamente no tiene que ver con la construcción de tu producto o de tu servicio. ¿Qué es un costo? Es todo aquello que tú utilizas, pues que también pagas, pero que utilizas para la transformación de tu producto, tu servicio. Una manera de poderlo visualizar muy tranquilamente tiene que ver con los materiales que utilizas para la construcción de un producto. Hagamos de cuenta que vendemos guitarras, entonces la madera que yo compro para hacer la guitarra tiene que ver directamente con eso. Entonces, ten primero estos dos términos que tienen que ver con la parte de los egresos, gastos y costos. También tenemos algo que tiene que ver con la parte de los ingresos. Los ingresos es todo aquello que pues, nos ingresa dinero, como lo dice su palabra. Pero dentro de los ingresos también tenemos diferentes tipos de ingresos. El directo, que es lo que yo produzco con mi propio trabajo, esfuerzo y tiempo. El pasivo, o también le dicen residual o ingreso dinámico, es donde yo pongo mi dinero a invertir y ese dinero empieza a trabajar para mí, o sea, me trae un dinero que no requiere que yo esté ahí presente. El del capital o patrimonio tiene que ver con toda esa parte de activos o patrimoniales o propiedad intelectual como tal. La gran pregunta que muchas veces nos hacemos es cómo generamos dinero.
Pues tenemos cuatro formas, y esto de pronto se lo has escuchado a Robert Kiyosaki. Una de las formas es, yo soy empleado o empleada y me pagan, pues lógicamente, dentro de una empresa por el trabajo, el esfuerzo. Y eso, de cierta manera, cuando soy empleado, pues lo que estoy haciendo es vendiendo tiempo por dinero. O sea, si tú faltas a tu empresa un día, pues lógicamente tu cheque de nómina va a llegar menos un día. Emprendedor es otra forma de cómo poder generar dinero. Entonces, creo que la gran mayoría que estamos acá hemos estado en este estado de emprendedor o estamos en ese estado en este momento. Entonces, qué es un emprendedor? Podríamos decir que, pues, o sea, tú llegas y dices, no, pues yo me voy a salir del empleo y voy a montar un negocio. Y cuando tú quieres montar ese negocio, pues resulta de que te estás autoempleando. ¿Por qué? Porque empiezas a ser un todero y entonces tu tiempo se tiene que dedicar al negocio. Si tú no abres el negocio, entonces pues no hay cómo producir dinero. Todo el esfuerzo lo tienes sobre tu carga, tienes una gran pasión, o sea, quieres sacar eso adelante y todo eso, pero no tienes esa libertad de tiempo como tal. Entonces, de cierta manera, también podríamos decir que estamos vendiendo nuestro tiempo por dinero. Ya no tenemos un jefe directo, sino que los jefes somos nosotros, pero entramos en esa misma rueda de que, pues, que mi tiempo lo estoy utilizando para poder generar el dinero. El tercero es empresario. O sea, el empresario, ¿qué diferencia tiene? Pues que el empresario lo que hace es que pone un sistema a trabajar por su dinero, ¿ya? Y este sistema, cuando montamos un sistema, o sea, somos empresarios, podemos liberar nuestro tiempo y hacemos que esa inversión que hacemos como empresarios como tal, que esto lo vas a conocer más adelante de manera profunda, cuando ponemos ese dinero a trabajar, pues te permite que tú puedas direccionar y también te permite disfrutar de tu tiempo como tal. Y por último, existe los inversionistas, que son aquellos que lógicamente pues tienen un dinero y ese dinero lo ponen a invertir, o sea, compran algo que ponen a invertir ese dinero, acciones, regalías, un apartamento y lo pongo a rentar, todo ese tipo de cosas te permite recibir estos dineros que llamamos dinámicos o pasivos o residuales como tal. Entonces, esta es como la primera pregunta que quiero que te hagas y es, ¿cómo estás generando hoy tu dinero? Dentro de esos cuatro cuadrantes que te acabo de decir, ¿cuál es como donde estás ubicado como tal o ubicada? El segundo episodio que quiero que veas dentro de esta miniserie que te estoy compartiendo es ¿en qué etapa del huevo estás? Entonces, son estas etapas. Entonces, ya tienes claro cómo generas tu dinero. La primera etapa es dependencia. O sea, dependes del apoyo financiero que te brindan otras personas. Si esto es un sí para ti, estás en una etapa cero. No significa que sea bueno o malo. Etapa 1. Cumples con tus compromisos sin apoyos de otros. Esta etapa se llama solvencia. O sea, lo que generas, pues puedes pagar como tus compromisos como tal. La etapa 2. La estabilidad. Cumples con tus compromisos y no tienes deudas. La etapa 3. La acción. Tienes la libertad de vivir o trabajar como deseas. La etapa 4, seguridad. O sea, tus ingresos cubren tus gastos. La etapa 5, la independencia. Tus ingresos respaldan tu estilo de vida. O sea, ya me permite tener un estilo de vida diferente. Y la última etapa, que se llama etapa 6, es la abundancia. Tienes lo suficiente y ayudas a otros a llegar donde tú estás. Así que identifica en qué etapa estás, de 0 a 6, cuál es tu etapa.
La siguiente episodio se llama Te sientes frito. Entonces, cuando te sientes frito, es porque tienes como muchas deudas o te mantienes sin dinero en el bolsillo y te sientes como en esas deudas emocionales. O sea, como que no te cumples con tu palabra ni tu compromiso como tal. Entonces, por ejemplo, frases que utilizamos muchas veces dentro de este manejo de deudas emocionales. Paguemos con la tarjeta de crédito que Dios proveerá. Vámonos de viaje que después vemos cómo pagamos. Se me pasó la fecha de pago de tal recibo y no me acordaba. Eso empieza a minar tus, tus deudas, pues tus emociones como tal empiezan a minarse a través de este tipo de acciones. Y empiezas a sentirte como ese cuento frito. Muchas veces tú llegas y dices ay, qué rico comprarme tal cosa. Y quiero que reflexiones un poquito acerca de esto. A veces nos da mucho miedo como invertir en aquellas cosas que nos pueden ayudar a avanzar. O sea, lo que nombré aquí, en aquello que nos hace ricos. Pero no nos da miedo invertir en aquello que nos hace pobres. Entonces, si recuerdas lo que te hice ahorita, el símil dentro de los egresos, cada una de esas categorías, te expliqué que los egresos tenía que ver con costos y con gastos. Entonces, muchas veces no nos da miedo gastar el dinero, ¿ya? Pero sí nos da miedo en hacer esa inversión para poder mejorar o minar nuestro dinero como tal. Entonces, de aquí viene una gran confusión que tenemos de la palabra inversión, o sea, invertir. Entonces, esa es la invitación también que te quiero hacer y es que vamos a darle vuelta a la tortilla de tal manera que no siempre hagas como lo mismo. O sea, si estás acá es porque has decidido de pronto abrir como tu mirada y mirar cómo puedes hacer las cosas de manera diferente. Y el siguiente capítulo con los huevos quebrados. O sea, de pronto has llegado a este punto donde sientes que tienes como los huevos quebrados, como que has intentado sacar tu idea de negocio, tu emprendimiento adelante y, y de cierta manera como que se han roto esos sueños. Entonces, como quiero invitarte a que empieces a cambiar o a rediseñar esa mentalidad como tal, te voy a presentar 4 huevos que son importantes que los quiebres y los quiebres con toda la gana. Cuando te hablo de 4 huevos que quiero que quiebres, el primer huevo es la idea de no tener lo que necesitas. O sea, a veces decimos como, no, es que yo no tengo plata, yo no tengo tal cosa, yo no puedo hacer tal cosa. Entonces te quiero invitar a que valores. Listo. Quiebra el huevo del pesimismo. Mira lo bueno. Mira, mira todo lo grandioso que te puede pasar a ti en un día y agradécelo. De pronto no vemos muchas veces como que eso es chévere, pues, o sea, vemos que nos pasan cosas o que suceden cosas en nuestra vida, en el día a día, y a veces no le vemos como el punto bueno. Entonces, agradece, así sea una gran dificultad que tengas en ese momento, agradece para que puedas, lógicamente, catapultar esa enseñanza que de pronto te está dando esa experiencia como tal. Quiebra el huevo de las excusas. O sea, revísate cómo te hablas, si te hablas bonito o no, o si para ti todo es una excusa, no te reconoces, no reconoces cosas buenas en ti como tal. Y por último, quiebra el huevo de los juicios. O sea, evita hacer juicios y empieza a navegar un poco más en la parte de la comprensión como tal. O sea, empieza a honrar a honrarte a ti y a honrar a los demás, o sea, todas esas experiencias que vamos teniendo con las personas, todo eso lo podemos empezar a catapultar si empezamos a abordarlo de una manera diferente.
Si estás en ese punto de quiebre, pues quiero felicitarte, porque pues cuando llegamos a ese tipo de puntos es cuando decimos como se le sale la berraquera, se le sale como el perrenque, las ganas, porque te hartas de cierta manera como a esa vida que no quieres llevar, sino que tú dices, yo quiero llevar otra vida totalmente diferente, yo quiero diseñar una realidad diferente para mí. Entonces quiero invitarte a algo y es súper poderoso y es que no estás solo. Y te voy a presentar el poder de los amigos increíbles. Para eso he invitado a muchos amigos increíbles a que me acompañen hoy a esta sala. O sea, dentro de mis amigos increíbles están mi familia y lógicamente mis amigos también. Y lo que te voy a compartir a partir de este momento tiene que ver con toda mi historia personal. Y para esa gran historia, yo te quiero decir algo y es que muchas veces pensamos que lo que como que le pasa a otros no nos influencia en nuestras vidas. Entonces, para esto voy a invitar a esta historia de vida, voy a invitar a mi madre, que fue la que me dio la vida, y quiero que la conozcan, porque es una mujer fantástica, fabulosa, que pues no solamente porque es mi madre, sino porque ha sido un gran maestro en mi vida como tal. Y también dentro de esta historia, que es lo que vamos a empezar a iniciar, pues en esta historia también está mi hermana Liz, que también quiero que la conozcan, que está aquí conectada. Y más adelante les voy a ir presentando otros personajes que tienen que ver muchísimo con mi vida. ¿Y de qué se trata esto que vamos a compartirte? Y es que pues de profesión soy publicista. Mi cédula dice Marisol Urquijo. Muchas personas me conocen como Mari Urquijo. Dentro de las redes sociales me conocen como Urquijo y Manager. Y algunas personas me conocen como Miguel Ángel Urquijo. ¿Y de dónde nace como todo esto? Empieza a salir de algo muy sencillo. Y es que cuando yo estaba estudiando publicidad, como todo nos ha sucedido en la vida, o sea, como pues algunos padres nos han apoyado, otros simplemente dicen como, bueno, pienso que deberías coger este tipo de carrera. En mi caso personal, mi madre y mi padre fueron muy respetuosos en la elección de lo que quería hacer para mi vida. Y yo dije, bueno, pues yo en un principio inicié estudiando comunicación social. Me fui para Bogotá, todo el cuento, y tuve una gran amiga que me dijo, Mari, vos no sos comunicadora, vos hablas con imágenes. ¿Por qué no buscas ese lado de publicidad? Y lógicamente, pues le hice como caso, me devolví de Bogotá, me presenté en Medellín y empecé a estudiar publicidad. En mi carrera de publicista, pues iban dando. Y resulta de que mi hermana Liz, pues ha sido una hermana extraordinaria y es mi única hermana también. Pero o sea, la adoro, la amo y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida. Y siempre me ha traído como esa diversión, sentirse uno divertido en la vida, porque Liz, ahí donde la ven, es un poquito loca. Entonces, Liz, en su actuar de vida, pues fue también, pues, o sea, ella estudió diseño de modas, todo eso, y un día Liz conoció a un hombre que se llama Hugo, pero este hombre tenía una particularidad y era que Hugo era músico, era rockero, de una banda de rock que fue muy famosa aquí en Medellín y en Colombia, que se llamó Kraken. No sé si alguno la pudo conocer o no. Ok, entonces Liz se enamoró del guitarrista de esa banda. Y en sus, pues como decimos, como en su juventud como tal, pues Liz empezó a salir con él y todo eso. Y este par de locos, porque también Hugo era muy loco,
este par de locos decidieron dizque casarse. Entonces Liz apareció con el cuento de que se iba a casar con Hugo. Y como las mamás son perfectas y traen la pregunta precisa, mi mamá hizo una pregunta y fue, ¿de qué van a vivir ustedes? Y ahí es donde inicia toda esta historia. Así que Raquel, bienvenida, Liz, bienvenida. Quiero que compartamos con todos los que estamos acá, quiero que compartamos los inicios, cómo sucedió eso. Entonces, Liz, te doy la palabra primero a ti para que puedas como compartir un poco qué estaba sucediendo en tu cabeza en ese momento cuando dijiste, yo quiero casarme con este hombre que se llama Hugo, y qué pasó en tu vida para que después le demos la entrada a Raquel. Bueno, muy buenas noches para todos. Como dijo Liz, me presento. Yo soy Liz Urquijo, soy diseñadora de modas y a mí siempre me ha llamado mucho la atención como toda la parte creativa. Digamos que no he seguido patrones, no he seguido, digamos, mejor dicho, he sido libre de espíritu. Y en esa filosofía de libertad, sí, conocí a Hugo. Quiero aclarar algo, y era que yo no sabía que era rockero. Eso quiero aclararlo, no tenía ni idea de la banda. Simplemente, no sé, lo conocí y una vez me invitó a un ensayo y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, sí, yo te he dicho que yo era músico, pero nunca entró como en ese detalle que era, hacía parte de una banda, que tocaba rock y que eso era solo lo que hacía en su vida. La verdad no me importó. Yo en ese entonces ya estaba terminando diseño de modas y fue cuando yo le dije a mi mamá, nos vamos a casar. Efectivamente la pregunta vino y yo le dije, no, pues, ¿de qué vamos a vivir? Pues Hugo quiere montar una academia de rock y yo me voy a dedicar a diseñar. Pues indudablemente esta mezcla sonaba un poco extraña, eh, Exótica. casi, y nos casamos. Entonces, Hugo, digamos que en busca de sus sueños, dijo, yo voy a montar lo de la academia. Pues, indudablemente, ya pues estaba trabajando, yo ya estaba trabajando en el medio como diseñadora y me sentía realizada y feliz. Ok. Entonces, ya le doy la palabra a Raquel. Bueno, que muy bien. Entonces, mira cómo está empezando toda esta historia. Entonces, Liz tiene un sueño de casarse, de qué van a vivir, no sabemos, y ahí aparece mi madre. Listo. Y yo, mientras tanto, sigo estudiando publicidad. Raquel, cuéntanos cómo arrancó todo este cuento, qué es lo que tú sientes como madre, lógicamente, cuando Liz te dice, me voy a casar con un rockero, con un músico, y qué sucedió en ti, en tu cabeza, en todo. Cuéntanos porque esa historia es muy bacana, a mí me encanta. Buenas noches, mi nombre es Raquel, madre por excelencia. Soy un ser que me mueve muchísimo el haber sido y sigo siendo madre y no lo cambio por nada en el mundo de haber sido madre y sigo siendo madre y soy un ser en desarrollo, conociéndome porque es lo que más me encanta, el estar conociéndome y sigo en eso porque me mueve mucho el ser de la persona y mi propio ser. Mi padre me dijo un día que el que se casa quiere casa y un costal para la plaza. Cuando ellos me dicen me voy a casar, yo lo único que dije sí, ¿y con qué van a mercar? Pues es que es de lógica. Y entonces es que, no, es que yo voy a montar es que una academia de música. Y yo, sí, ¿y dónde? No, es que mi papá no quiere que yo sea músico y no quiere. Y la otra es diseñadora. Y yo digo, bueno, y entonces el mercado. Yo les preguntaba, no, y no. Entonces yo le dije, bueno, pues si usted quiere montar una academia, entonces yo le voy a colaborar, yo voy a ser la socia capitalista, le voy a montar la academia y si usted quiere de las clases de guitarra y yo le compraba a él
digamos, lo que era el instrumento, porque él tenía la guitarra, mas no tenía cómo montar la academia. Entonces yo fui, alquilé una parte estudio, o sea, un cuarto, y llevé un teléfono, una mesa, una mata, y me puse allá es que a recibir las llamadas yo como secretaria, yo sin tener idea absolutamente nada de rock, nada, yo no entendía. Yo le preguntaba a él que cómo era eso, entonces me decía, no, vamos a cobrar tanto, y yo aprendí parejo con él, porque no tenía idea absolutamente nada, simplemente quería era ayudarle a él a que dictara clases mientras eso arrancaba, y eso se fue llenando, eso así de un momento a otro. Todos los muchachos y pelados de Medellín fueron llegando allá, y eso hágase de cuenta que eso era como una colmena llena de avispas, se llenó, se llenó. Yo decía, pero ¿de dónde salió tanta gente? Es que buscando guitarra eléctrica, yo no tenía idea de que hubiese tantos jóvenes con ganas de aprender guitarra eléctrica. Para mí era una bulla, para mí, yo no entendía eso. Y es que querían tocar guitarra eléctrica. Bueno, y entonces él daba clases y yo recibía, las llamadas recibía la plata, y yo me encargué de todo, y él lo único que hacía era dictar clases de guitarra. Entonces, cuando yo vi eso, yo me dije, no, pues aquí lo que hay es un negocio. No, aquí lo que va a haber es que vamos a montar una academia. Entonces le dije yo, no, entonces vamos a traer los otros instrumentos, usted consigue los profesores para el bajo, para la batería, y así fue. Entonces yo empecé a invertir en todos los otros instrumentos, y él consiguió todos los profesores, y ahí empezó verdaderamente un taller digamos, de música, y él consiguió los profesores, y eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Cuando Mari ya entonces entró, porque ella como está estudiando publicidad, entonces ya ella dijo que no, que entonces le iba a montar el nombre, que le iba a hacer que Ya te voy a el compartir ese pedazo. logo, que, bueno, Exacto. O ok, sea, Raquel ahí en ese momento, cuando estaban pues como, podemos decir como ya vieron el negocio como tal, yo ya estaba llegando a mi último semestre, y pues lógicamente dentro del trabajo de grado, pues la idea era presentar como toda la imagen corporativa de una empresa. Y lo que hice entonces, me arrimé a Raquel y a Hugo, y les dije, hey, si quieren yo les doy toda la parte de la imagen de la empresa. O sea, hacemos el logo, hacemos como todo eso. Y me dijeron, pues listo, arranquemos, muy chévere. Entonces ahí empecé a coger esa marca como tal. O sea, era un negocio, y lo empecé a moldear en su inicio como una identidad visual, una identidad gráfica. Y arrancamos, pero a medida que yo iba mirando como todo esto, pues iba analizando, y aquí traigo a colación mi amigo Gio, iba analizando como ese mercado que existía. O sea, en Medellín no existía una academia de música rock. Eh, Anteriormente, lo único que existían eran academias de música clásica. Entonces, eso era una oportunidad, una innovación dentro del mercado. Ellos no tenían un nombre como tal, entonces, pues viendo como las fortalezas que tenía, pues los dueños en este caso, que podíamos impregnarlo en la marca, pues vimos que una de las grandes diferencias era el rock. La segunda diferencia pues era que era guitarra eléctrica, porque antes simplemente se enseñaba como guitarra clásica como tal. Y todo eso nos fue ayudando como a diferenciar, o sea, encontrar esa diferencia del mercado. Uno de los insights, o sea, como donde puedes hacer como ese clic con tu futuro cliente. Raquel inició este negocio, pues lógicamente ayudando a Liz y a Hugo para que pudieran ser prósperos y pudieran vivir.
Liz jamás se imaginó que a través del sueño de ella de casarse, ella estaba influenciando sobre mi propósito de vida. Y yo jamás me imaginé que eso tenía que ver conmigo. ¿Por qué? Porque aquí arranca todo un cuento que es lo que te estamos invitando. O sea, a crear tu propia marca. Así que ponte cómodo y cómoda porque te voy a compartir un fragmento de la historia de vida mía y te lo voy a compartir a través de este video. Siento el beat de mi corazón como un deseo que llevo adentro, un ritmo nuevo que vibra de pasión, una esperanza que me mueve por dentro. La vivo así, me mueve cada vida. Esa es la felicidad que esperaba en mi vida. Es la expresión de mi emoción, es el latir de mi corazón. Buscas un ritmo que mueva tus pies, la melodía que toque tu piel, es el lenguaje que te hace vivir. Descubre el arte dentro de ti. En esta casa tú encontrarás la llave de la felicidad. Un sueño toca tu corazón. Haz de la música tu expresión. Es el mensaje que te quiero decir aquí desde Medellín. Espero que lo transmitas. Se hacen las cosas de corazón, porque aquí en la ciudad hay una fábrica de Un artistas. beat invade todo mi cuerpo, es una sensación que no sé cómo explicar, una intuición que me hace sentir que estoy como en mi casa aquí. Desde hace muchos años nos dijeron que el rock estaba muerto, que era una cosa de viejos y peor aún, pa' machos. Pero nosotras siempre hemos creído que no es cierto. La música nunca puede ser mala, digan lo que digan del rock and roll. Elvis. Llevamos varios años luchando por este sueño, que vean que las chicas pueden rockear, y seguimos dándole, aún sin saber dónde terminaremos. Porque si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará. George Harrison. Pero somos conscientes de que si no quema, no es arte. Steve Vai. Tenemos que aprender a caer antes de aprender a volar. Paul Simmons. Porque sin importar cuán difícil parezca o qué tan enterrado se sienta uno en la misión, aprendimos que lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún daño. Janis Joplin. ¿Y saben qué nos hace más feliz que nada? Deme 6 cuerdas y seré feliz, dijo B.B. King. Nosotras decimos que nuestra felicidad se resume a esto, a revivir en cada escenario. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le paga un vale, ya no se le ve sentimental. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Soy Karol G y esta vez quiero mandarle un saludo muy especial a toda mi familia de Hard Rock Taller. Digo mi familia porque también tuve mis inicios allí, también estudié guitarra, estudié música y me encanta ver todo lo que está pasando, me encanta ver que voy a los ensayos y todavía hay gente que está estudiando, mucha gente con muchos sueños, con muchas metas. Sigan adelante, sigan con esa actitud, como les dije, mis inicios también estuvieron allí y ahora seguimos trabajando, así que disfruten esas que son las primeras tarimas, las pequeñas por decirlo así, para todo el trabajo y todo lo maravilloso que vienen para ustedes. Les mando besos a todos,
trabajen, sigan adelante con toda la actitud. Karol G se convirtió en una de las mujeres más influyentes del género urbano. Así, Karol G le agradeció a su padre todos los sacrificios cuando ganó su primer Latin Grammy en 2018. Sin saberlo, también le dio alas para cumplir un sueño que estaba en pausa. Hoy te quiero dar la bienvenida a la resiembra, a esa nueva raíz. Una raíz que se está sembrando en lo profundo de tu corazón y que está generando una revolución. Una revolución que quieras o no está sucediendo en el silencio de tu habitación, detrás de una pantalla, detrás de una reunión virtual, en un aula virtual, en cada rincón de la casa, a través de las paredes que dividen a pocos metros el gran distanciamiento social al que fuimos sometidos. Esa revolución es lenta e inevitable, pero hay un gran pequeño detalle. Tú decides si lo aceptas y lo pones a tu favor o te resignas a la larga espera de lo que nunca volverá a suceder, la antigua normalidad. Esta, una época en la que la creatividad sale con todas sus fuerzas y nuestro instinto de supervivencia nos obliga a dar más del 100% de nosotros para sobrevivir, es un gran regalo que la divinidad nos ha obsequiado. Queda en tus manos y tu mente recibirlo o no, pero lo que sí te quiero decir es que no te lo pierdas. Si no tienes nada, es el mejor terreno para poner la semilla en eso que estuviste pensando, en eso con lo que soñabas, en eso que siempre anhelaste tener tiempo para realizarlo, en eso que nunca tenías chance de hacer. Si lo perdiste todo, felicidades. Estás en el terreno del vaso vacío. Eso quiere decir que de aquí en adelante lo puedes llenar con lo que te plazca. Adelante, tienes ese vaso inmenso por llenar. Te espera trabajo duro, horas de esfuerzo, días enteros para poder lograrlo. Pero felicidades, el día es hoy. Este es el momento porque el ocio es uno de los mejores aliados para la creación. Y si tienes miedo, ¡felicidades! Porque estás experimentando una de las catapultas más poderosas, porque eso que sientes aquí adentro será la adrenalina que te hará correr como si una fiera te persiguiera y no pudieras parar. Pero por favor, te pido, salta ese muro, al otro lado no te imaginas lo que te espera. Y si te sientes solo, te invito a que hagas esa llamada, a un amigo, a ese familiar, a esa persona que tienes en la mente, pero que tu orgullo o tu soledad te impiden marcar esos simples números que te acercarán a la compañía y felicidad de escuchar esa voz. Y si quieres realmente sentir esa seguridad inigualable, marca ese número directo en la soledad de tu habitación. Llega a la cita que él siempre ha estado esperando. Pídele que si es real se manifieste en tu vida y lo puedas experimentar. Que si realmente existe, te dé esa paz que has estado buscando en tantas cosas, en tantas personas, que siempre terminan en fracaso, soledad y desesperación. ¡Ánimo! No existen las temporadas, existen las personas con una gran actitud ante las dificultades. Pero como hace algunos años en nuestra niñez, solo es un nivel más que tienes que avanzar. Y si lo pierdes, ¡felicidades! Puedes volver a empezar. Confía en que tu persistencia, inteligencia y paciencia harán que llegues al final de ese lugar o esa meta que siempre te imaginaste llegar. Solo da el primer paso. Él, el mundo, el universo, Él hará el resto. Él te pondrá en el camino indicado, con las personas indicadas, en el momento indicado. Quiero decirte que te quiero y que nosotros nos veremos en la cima. Solo confía. Santi, desde tu raíz. Tú apareciste, mi corazón no te esperaba. Me enamoré de tu mirada transparente.
Christmas tree without the lights. I will never be alright without you. It's like the beat without the drum, a power chord without the plug, a lottery ticket with no luck. I can never be the one without you. Never one without the doctor. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Quiero hacerte como un pequeño recuento de lo que acabaste de ver en ese fragmento de mi vida, que ahí no termina, porque mi historia yo todos los días la escribo. Ahí no termina este cuento. Simplemente te estoy dando de a dónde nació todo esto, de a dónde pude como amalgamar, coger todas esas experiencias, los conocimientos y poder empezar a crear todo esto que te estoy trayendo a ti el día de hoy. Entonces, dentro de ese fragmento de historia, pues sabes que todo inició por un sueño de mi hermana de casarse. Una madre que llega y dice, ¿de qué van a vivir? Pues, ahorita nos dijo Raquel Costal, que el que se casa quiere costal para la plaza. Fue que dijiste, Raquel, ¿cierto? Algo así. No sé si lo dije bien o lo dije a la mitad. El que se casa quiere casa y un costal para la plaza. Ok, listo, exacto. Y ella, lógicamente, pues está como capitalista, pues como inversionista de capital dentro de esa idea de negocio. Yo ingreso a darle una identidad visual a esa parte y a medida que vamos andando, pues en mi espíritu siempre quise ser emprendedor. O sea, tuve un espíritu súper emprendedor, incluso con Raquel me acuerdo que yo le decía a mi madre, le decía, Raquel, es que yo quiero montar mi empresa, mi propia empresa, y ella me decía, pero tenga por lo menos una experiencia como empleada. ¿Cómo era, Raquel? Contar. Era que cuando tú estabas estudiando publicidad, entonces tenías trabajos en las diferentes empresas y hacía algunas campañas. Y tengo una anécdota y es que hizo una campaña y fue un gran éxito. Y se dio cuenta que esa campaña le pagaron a esta señora no sé cuánta plata, pero fue mucha, y que a ella le habían pagado una chichigua. Chichigua era pues cualquier cosa. Y ella llegó a la casa furiosa, que cómo era posible que la estafaran, me decía. Y yo sí, ¿por qué, hijo? Porque esa señora se ganó con mi campaña un poco Una de millonada. y a mí me pagó nada y fue todo mi trabajo. Y entonces, no, yo me voy a salir. Oiga, es que se iba a salir apenas estudiando. Yo le decía, sí, digo, no, es que yo voy a ser empresaria, yo voy a tener mi negocio, porque yo soy la de las ideas, yo soy la... Y yo decía, pero usted tiene que aprender primero. No, es que me están estafando. Oiga, entonces
se salió que es que porque se sentía estafada, apenas aprendiendo, se fue para otra empresa y allá empezó y fue también otro éxito, pues sus trabajos y esta señora, otra señora le dijo que no se fuera a salir, que le iba a pagar el doble, porque ella dijo que no, que era que le estaba pagando muy poquito. Entonces no le va a pagar el doble y llega a la casa y es que yo me voy a salir porque es que yo voy a tener mi empresa, porque esta señora es que me va a pagar el doble. Entonces yo sé que yo voy a ser empresaria y que porque la señora le había pagado es que el doble. Entonces todos los trabajos, no, que se salía porque ya era empresaria. Entonces le dije yo, pero coja primero un poquito de experiencia, porque hay que tener experiencia. Pero apenas era que estaba pues cogiendo la experiencia y eso era lo que ella quería. Siempre tenía en la mente tener una empresa. Exacto. Y dentro de ese espíritu que yo quería montar mi propia empresa, pues tuve hasta carrito de perros, que René Nato, que está aquí, me ayudó a atenderlo también. O sea, navegué por muchas cosas tratando de montar mi propia empresa. Y dentro de esos, pues Gio Acuña fue uno de mis primeros socios. Con él monté una agencia de publicidad que lo llamamos Consentido. Yo abrí tu micrófono para poderte pues como escuchar. Ya. Cuando nos pusimos a hablar del tema, yo tampoco no encontraba qué hacer en Medellín en ese momento, o en lo que yo quería trabajar, y cuando tú me propusiste eso, yo dije, hágale de una. Hacemos investigación, buscamos insight, tú haces la otra parte y empezamos a trabajar. Y fue muy lindo, creo que siempre lo tengo en mi recuerdo, a pesar de que tengo muchas cosas ahí como medio mezcladas, siempre tengo un muy buen recuerdo de ese momento de la vida, del apoyo de Raquel, que fue maravilloso, porque si no hubiera sido por ella, creo que tampoco hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos. Arrancar. Sí, arrancar, y ese año, no sé cuántos años fueron, pero creo que fue súper bonito. Creo que era como ser unos chiquitos jugando a ser empresarios grandes, y ya después de eso, y eso enseñó, o sea, eso en ese momento de la vida enseña muchísimo. Creo que hace parte de lo que hoy uno es. Ya yo después me fui, yo hice caso a lo que decía Raquel, vaya, aprenda un poquito más, y me fui a Bogotá, me vine a Bogotá pues, y trabajé en grandes compañías de publicidad que también me ayudaron a ver la vida desde otra óptica, a crecer profesionalmente y a poder hoy, después de muchos años de haber montado 5 negocios, 2 de ellos se quebraron, y ya los últimos como que después de tanta caída, como que, ahora sí aprendí por dónde es que se ponía. Brutal, así fue. Con Joa tuve la primera opción de montar pues, mi primera empresa como tal. Se llamó Consentido Publicidad. Joa decidió irse para Bogotá y yo definí seguir con mi agencia. Cuando estaba con mi agencia, ahí fue cuando me la arrimé a Raquel y le dije, yo quiero continuar con mi independencia, o sea, lo que tenga que hacer, pero quiero tenerlo para mí. Y ella me invitó en un momento de su vida, me invitó a que hiciera parte de HRT. En un inicio no se llamaba HRT, se llamaba Solo Rock en un inicio. Después se llamó HRT, o sea, Hard Rock Taller, las iniciales de Hard Rock Taller. Cuando Raquel me invita a mí a ser parte de ese negocio, pues yo dije, ok, listo, voy a catapultar todo esto que he ido aprendiendo y vamos a hacerle toda esa parte de modelo de negocio. Por eso la primera parte del video de la historia de mi vida, yo te digo, encender ser. Esa es la primera parte de la vida. ¿Qué tiene que ver esa parte? Pues que todo inicia con esa gran pasión que tú sientes por algo, o sea, como esa chispita de la vida que tú sientes. El encender ser, ¿qué me permitió a mí? Pues hacer clic de algo, bajar, como aterrizar de algo que se llamaba como negocio. Empezó a hacerme clic con una pasión de vida que yo tenía,
que era la creación de marcas. En esa parte de querer unir como todo eso, fui descubriendo lo que llamamos un modelo de negocio. Ahí fue cuando yo empecé como a diseñar estratégicamente cómo nos podíamos diferenciar de un mercado, sabiendo que ya habían más academias, ya no solamente eran la única de rock, sino que habían más. Las personas para qué buscaban una academia de música rock como tal. Y empezamos a diseñar esa proyección dentro de ese modelo de negocio. ¿Qué diseñamos nosotros? Diseñamos el acompañamiento artístico de todos esos chicos. O sea, empezamos no solamente a que tú estudiaras música, que aprendieras un instrumento como tal, sino que tú pudieras llegar a que ese instrumento pudieras crear un grupo musical, o sea, una banda, que esa banda tuviera un lugar de ensayo, porque en Medellín anteriormente no existía ningún tipo de salas de ensayo, que tuvieras un lugar donde pudieras cuidar tus oídos y no quedaras sordo. En ese momento era difícil a veces como pues adquirir los equipos de amplificación y como tal. Y esos chicos cuando ya tenían como su grupo, su banda conformada, pues ¿qué querían esos chicos? Pues que los conocieran, o sea, tener sus conciertos y todo eso. Y efectivamente nos empeliculamos con ellos también. Y empezamos a montar, entonces los conciertos, los pequeños conciertos en un principio fueron, pues como digo yo, nuestros amigos y nuestros familiares siempre serán nuestros primeros fans. Y con ellos fuimos cada vez como haciendo ese avance como tal. ¿Qué sucedió en mí como segunda instancia? Sucedió que aprendí a esto, a vaciar el corazón. Cuando yo te invito a vaciar el corazón, es cuando tú escuchaste en ese fragmento de la película que Manu hablaba acerca de que las chicas no podían rockear, que todo este tipo de creencias. Entonces, cuando yo te invito a vaciar el corazón, ni siquiera te estoy invitando a vaciar como la mente de esos pensamientos, te estoy invitando a vaciar tu propio corazón de esas creencias que tienes como tan metidas, que las tienes ahí y dices como que eso no es posible. Dentro de esa parte de vaciar el corazón fue cuando yo pude hacer algo que tenía que ver con la parte del Grammy. O sea, yo no era músico para nada. Y yo empecé, pues a mí me picó como el bicho y yo dije, nos deberíamos de ganar un Grammy. Y a mí todo el mundo me decía que estaba pensando, que yo no tocaba ningún instrumento, que yo no cantaba nada y que cómo me iba a ganar un Grammy. Yo les dije, pues es que no me lo va a ganar yo, pero me lo va a ganar a través de los artistas HRT y algún día tenemos que ganarnos un Grammy. Y a través de ese Grammy, o sea esa idea que se me empezó a meter en la cabeza, empieza la tercera etapa, que fue lo que te compartí, donde te puse el power. Tiene que ver con la visuadeclaración. ¿Qué es la visuadeclaración? Pues que tú puedas como declarar ese sueño, o sea, eso tanto que deseas, y puedas como llevarlo a algo tangible, algo visible que puedas ver, tocar y todo eso. Y en este pedazo de la historia de vida me acompañan muchísimo lo que es Mabel y lo que es René. O sea, yo a Mabel le digo Cris y a René le digo Nato. ¿Y qué pasó con nosotros? Pues que a ver cómo podían como sentirlo de manera muy tangible. Todos esos sueños que teníamos en la mente, pues vuelvo y nos empeliculamos y los pasamos a algo tangible. Y aquí aparece, pues lógicamente, Cris se une a nosotros y nos acompaña a que HRT, este sueño de que los chicos puedan salir con su música y que no habíamos terminado todo el modelo completo, ya les voy a contar el otro pedazo del modelo, pues que estos chicos se pudieran empelicular. Entonces, Cris, bienvenida. No tengo sino agradecimiento porque existís en mi vida y todavía existís en mi vida y todos los días le doy gracias a Dios porque estás acá. Tú has sido gran parte de esta historia
Cuéntanos, ¿qué fue lo que para ti fue como importante dentro del clic de ese mensaje de marca de HRT que permitió que tú te unieras a una visión? Buenas noches a todos. Para mí fue más que un empleo, fue un empleo con propósito, ¿cierto? Cuando tú te sumas a los sueños de otros, haces que esos sueños no solamente sean posibles para ellos, sino para ti. Y eso era lo que yo vendía en HRT. Yo no vendía clases de música, yo no vendía ni de guitarra, ni de batería. Es más, ni siquiera vendía como una formación académica. Yo lo que vendía era apostarle al sueño, que ese niño, que ese adulto, que ese papá, o incluso muchas veces venían desde muy chiquis o muchas veces venían desde muy adultos. Entonces era como ese propósito de sumarme a su visión y de creer que era posible. Fue una época no solamente maravillosa, sino una época, digamos, de reconocer el valor que hay en el otro, el valor que tiene y el apostarle a esos sueños musicales, porque las personas siempre tienen ese bache. Metámoslo ahí, por si las moscas, ¿cierto? Puede que funcione, puede que no funcione, pero como nosotros no vendíamos solamente clases, sino que también dictábamos un programa completo, entonces ellos llegaban hasta lo que vimos ahora, que era un escenario. Entonces, una mano. Ahorita me preguntaba Jackie, por ejemplo, por Pame. Pame es una gran y maravillosa persona y hoy en día la conoce mucha gente y es muy famosa. Pamela Ospina era profesora de batería, fue coordinadora. Entonces, ella en realidad es psicóloga y hoy en día hace stand-up comedy. Entonces, cuando tú le apuestas a esos sueños, por muy pequeños o muy grandes, hoy en día reconocer y ver que te lleguen todavía al WhatsApp mensajes de esas personas siendo completamente exitosas en lo que hacen, pues te hacen darte cuenta una vez más que ese camino era el correcto. Entonces, ha sido increíble. Brutal, gracias, Cris. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando Cris se une a nosotros? Cuando tú te unes a una visión en conjunto, es porque le estás viendo a esa marca o a esa empresa como tal, le estás viendo el valor. O sea, no era simplemente clases de música. Nosotros teníamos un sueño que incluso llegó a ser mucho más grande. No solamente era ganarnos un Grammy, no solamente era montarnos en un escenario, sino que nosotros empezamos a hablar de vivir de la música. O sea, hicimos el engranaje con la parte de la industria musical. Ahí fue cuando empezamos como empresa a formalizar nuestros estudios. O sea, que las personas, si querían vivir de la música, pues mínimo tenían que tener un certificado que les permitiera engranar en la industria laboral de la música. O sea, que fuera reconocido su estudio en HRT. Y a través de esa certificación que nosotros obtuvimos en Secretaría de Educación de Medellín, en este caso, pues fue lo que te estaba compartiendo, que tiene que ver con toda esta parte de visuadeclaración. Entonces nosotros los espacios físicos empezamos a impregnarlos de una identidad que viviéramos ese mismo sueño. Nos metimos en una película y aquí viene René a aportarnos como todo su conocimiento, cómo llevar como esa gran idea, sueño que tenemos, cómo llevarlo a un espacio. René es mi primo, como ves, aquí hay muchos amigos y mucha familia. Y siempre he dicho, son nuestros primeros fans. Y me encanta que hoy estén acá porque es una evidencia de que es verdad. René se nos une y muchas veces, por ejemplo, tú puedes decir como, es que yo no tengo plata para hacer eso, o para decorar un espacio, o para adecuar un espacio. A veces como que se te viene a la mente, no, pues yo que voy a contratar, pues me vale tanto los trabajadores, los que pintan, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando tienes tu propósito claro, tienes como tu sueño claro,
haces todo lo que sea posible para que eso se haga realidad. Y a punta de amigos, a punta de familia, Coca-Cola y empanadas, nosotros creamos esos espacios que tú acabas de ver ahí en esa película, que fue Hard Rock físicamente hablando. Y dentro de ese proceso, René tuvo mucho que ver. Así que, Nato, gracias por estar acá. Qué rico tenerte. Cuéntanos, ¿cómo haces tú para, por ejemplo, cuando nos escuchas decir, queremos ganarnos un Grammy, queremos como plasmar como si estuviéramos dentro de un camerino, todo ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que haces tú con tu conocimiento artístico que tienes y lo llevas a esa realidad? Yo siempre le meto un concepto a lo que yo diseño. Yo siempre me conecto con la experiencia vital del individuo que va a habitar o que va a trabajar en ese espacio. ¿Qué intenciones tiene como ser humano? A ver cómo vuelvo ese espacio una plataforma de vida. Entonces eso fue lo que estuvimos haciendo con la última vez que hicimos a HRT, que quisimos volverlo como posible para cualquier ser humano, donde trabajamos los elementos, el éter, el fuego, la tierra, el aire y el agua. En cada uno tenía una intención, la grabación era roja porque hablábamos de fuego, de creación, de quemar, ¿cierto? De quemar el CD. Entonces todo tenía como una proyección desde lo ontológico, desde el ser. Y tratábamos de crear escenarios tan limpios y tan impecables que pudiéramos grabar con cualquier celular y fuera casi que un video de MTV, o sea, para que se sintieran empeliculados, con la iluminación perfecta, con unas luces LEDs escondidas para que todo se viera lo más pro del mundo. O sea, estamos con Tito Puente aquí, pues una cosa así, pues, supremamente profesional. Desafortunadamente o muy afortunadamente, porque aquí te tenemos, Miguel, en este momento aquí así y no esclavizado a HRT, que era una belleza, pero igual era tu esclavitud. Total. Ahorita nos estás dando la oportunidad de que brillemos un montón de seres humanos que no solo somos músicos. Total. Sino que somos así lo es. que soñamos ser, no solo músicos. Entonces mira cómo se te creció el corazón y la posibilidad aquí. Nuestro en película fue tan tremendo que te cuento varias cosas que sucedieron en mi vida a nivel de ese impregnar los espacios. Fue tanto en película que nosotros no dábamos un diploma a los chicos que se graduaban de HRT, sino que nosotros dábamos un disco de oro con su grabación, con su composición, toda. Ese era el grado que nosotros dábamos, el diploma como tal. Fue tanto en película que un día al frente de HRT, yo tenía tan claro ese Grammy en mi cabeza, que un día de la nada pasó un señor de esos que venden por la calle con un gramófono al hombro. Y yo salí corriendo detrás de él a comprarle el gramófono. Y yo dije, el Grammy de Hard Rock. Y salí corriendo y se lo compré. Y lo personalicé, le puse HRT, todo eso. Entonces ya teníamos como un Grammy físico ahí en HRT como tal. Veíamos todos esos discos de oro cada vez que podíamos graduar promociones. Y todo empezó a coger como un ambiente como estilo camerino. Y eso fue demasiado brutal. Y ahí es cuando tú llegas y le das como vuelo a esas salas, porque es increíble ver que Karol G, que fue una de nuestras estudiantes, cómo Karol G va transitando su sueño. O sea, siempre tuvo a su papá al lado, su papá siempre la apoyó a ella, siempre. Karol G tocó muchísimas puertas. Dentro de esas puertas que tocó, una de ellas fue Universal Music. Universal Music la rechaza a ella, como en el 2014 más o menos, la rechaza porque era una artista, pues una mujer cantante urbana. La rechaza como tal y no puede entrar a Universal. Entonces, pues ella de cierta manera, pues le duele lógicamente pues haber tenido ese impasse, pero sí, sin embargo, sigue firme por sus sueños, o sea, lo tiene claro y vas a recibir, aquí quiero que tengas algo, y es que en tu emprendimiento vas a recibir muchos nos, muchísimos nos, pero si tienes claro lo que tú quieres realmente lograr, lo puedes lograr. Y en el 2000, más o menos, como creo que fue en el 2016 o 17,
Universal vuelve y llama a Karol G, se da pues como la cachetada, como digo yo, o sea, vuelve y la llama y le dice que quiere que sea una de sus artistas. Y efectivamente Karol G se va para Universal, se va del país, va a vivir allá, todo eso. Nosotros estamos en toda esa construcción de ese artista como tal, en un detrás de cámaras. Cuando digo un detrás de cámaras es que hicimos parte de su carrera artística. Y ella, lógicamente, empieza a impregnar ya ese vuelo gigante a través de Universal. Y en el 2018, Karol G se gana un Grammy. Ustedes no se imaginan lo que nosotros sentimos cuando vimos esa noticia. Y yo decía, es increíble que lo que estamos soñando y viviendo llegue de esta manera. Y en pandemia, para acabar de ajustar, nos dan un segundo Grammy. O sea, más aún. Y nosotros encerrados en pandemia porque no pudimos hacer nada con HRT en pandemia. Entonces ahí es cuando viene el rediseño, que fue lo que te compartí a través de Santi desde su raíz. A raíz de la pandemia, pues empezamos a rediseñar ese modelo de negocio. O sea, ¿cómo podemos vivir de la música todos? No solamente nosotros, sino también los artistas. ¿Cómo podemos vivir de la música sabiendo que estamos encerrados? ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues lógicamente uno de los caminos es la parte digital. Y ahí fue cuando empezamos a hacer todo este lanzamiento de artistas HRT en digital. No teníamos muchos artistas que digamos grabados. Pudimos subir a Luchi, que es una artista de niños, o sea, ella canta para niños. Santi, que lo escuchaste ahí, hoy en día Santi ha tenido una carrera musical muy de sub y baje, porque también se lo ha llevado, por decir algo, como esas grandes tentaciones que vas a tener, que es como, deja tu emprendimiento y vente a trabajar con nosotros como empleado, todo ese tipo de cosas. Santi también le pasó eso, o sea, él viajó a Panamá, se casó, tuvo sus hijos, pues imagínate, y él tuvo una gran dificultad a nivel económico, pues, y él dejó la música por un tiempo, se dedicó a hacer rap y puros domicilios, y sin embargo, pues yo digo que la llama nunca se apaga, y hoy en día, pues Santi lleva varias canciones ya grabadas, y podría decir que pues no es rico y famoso todavía, pero está en el camino de la construcción de esa realidad que él quiere vivir. Y después de este rediseño, pues es cuando nos rodeamos de gigantes. Cuando te digo rodearte de gigantes, te estoy invitando a que te rodees como de esos grandes sueños que te permitan avanzar en tu vida. Por ahí Raquel a cada rato me decía, es que sueña hacer papa para que llegue a colito, algo así me decía. Entonces, es rodearse de gigantes. Y aquí te quiero traer la historia de Daniel Insuasti, el chico que te mostré ahí de lenguajes de señas. O sea, nosotros apoyamos una fundación que se llama Óyeme, en ese entonces lo apoyábamos muchísimo, y Daniel hacía parte de esa fundación, que es una fundación de chicos que son no oyentes. Y la directora aparece un día en HRT con nosotros y nos dice que Daniel quiere ser cantante. Pues como sabes, mi cabeza hizo boom, y yo dije, cantante, un chico pues que es no oyente. Cuando tú no escuchas, tú no puedes emitir sonidos porque no tienes el referente de cómo hacerlo. Pero sin embargo, pues a través de la experiencia que pude compartir con ellos, pues Daniel, que era no oyente, ellos no escuchan la música, ellos sienten la música, sienten la música. Y aquí fue cuando Daniel nos dio un punto de innovación dentro de toda esta estructura académica. O sea, pues veníamos enseñándole, podríamos decir, como a personas que escuchaban, pero cuando llega una persona que no escucha, ¿cómo le puedes enseñar? Y fuera de eso quiere ser cantante. Y eso nos ayudó a innovar cómo podríamos hacerlo con Daniel.
y sabiendo que la única manera que él podía tener de referencia era las vibraciones de los bajos, o sea, cuando son los bajos viaja por la tierra y cuando son los sonidos agudos viajan por el aire. Entonces él no distinguía los agudos, sino los bajos. Medio captaba los agudos porque tenía un audífono como tal. Él lee los labios perfectamente, entonces pues también una de las dificultades era que el profe no tuviera barba, porque requiere que estén completamente afeitados para poderlo entender. Entonces empezamos con Daniel, con toda esta quijotada, o sea, un sueño, mejor dicho, brutal. O sea, si éramos capaces de hacer eso, pues éramos capaces de cualquier cosa. Y efectivamente todos nos unimos a que Daniel llegara a hacer eso. Llegó la pandemia y con Daniel continuamos estudiando, trabajando con él y logramos grabarle la primera canción a Daniel. Hoy en día Daniel tiene un canal de YouTube, ha lanzado como unas 5 canciones ya y cada vez que yo veo que él lanza, yo digo, increíble, increíble que toda esa pasión que él tiene por llevarle su voz al mundo, lo tenga en este momento donde va. Y sé que va a llegar muy lejos, porque Daniel trae una propuesta no solamente auténtica, sino que es una propuesta que a ti te puede volar la cabeza. El primer cantante de señas en el mundo. No existe un cantante así. Y eso lo hace completamente grandioso. Después de rodearte de gigantes, o sea, rodéate de esos grandes sueños, de esas grandes personas que te pueden impulsar y llevarte a esa parte, pues quiero invitarte a que no te sientas solo, porque es aquí donde yo te comparto lo del universo. El universo tiene que ver, la palabra universo tiene que ver con uni, que significa uno, verso, que significa canción. O sea, o sea, es imposible como crear una canción tú solo. O sea, tú requieres de las otras personas para poderlo crear. Entonces, llévalo a tu emprendimiento. Tú no puedes crear una empresa solo. No lo puedes hacer porque es un sistema donde todos nos unimos según nuestros propios talentos para poder impulsar una visión en conjunto. Es lo mismo que pasa en una canción. Para que haya música necesitas melodía, armonía y ritmo. Y dentro de esas tres grandes como pilares, si tú la ves, melodía es la M, la A es armonía y la R es ritmo. Y si tú unes esas 3 letras, te da la palabra mar. Entonces quiero invitarte a que empieces a navegar en ese nuevo mar de tu vida, para que puedas salir de eso que yo llamo un océano rojo y puedas ir a un océano azul. ¿Qué es eso? Es salir como de lo común, donde está la competencia, donde todo el mundo empieza a competir por dineros, y que puedas ir a un espacio completamente disponible y libre, que es donde viene tu innovación. Entonces, si tú eres, por decir algo, tú tienes un servicio y eres coach, entonces, pues coach hay muchos, coach de vida hay muchos también, ¿ya? ¿Cómo puedo yo, a través de esa pasión que siento por eso, que es ayudar a impulsar a otras personas, o sea, en el caso de los coaches, que desean acompañar a esas personas a que traspasen al siguiente nivel, cómo puede un coach, por ejemplo, diferenciarse? Entonces, ¿dónde está la diferencia tuya? Tu diferencia está en tu interior, en esa esencia tuya. Si tú ves las cuerdas de una guitarra, la guitarra se compone de 6 cuerdas y cada cuerda tiene su tono y no pretenden ocupar el tono de la otra cuerda, ¿no? Y según las tensiones, pues lógicamente esa cuerda pues va emitiendo unas notas musicales. Pero eso mismo es lo que te quiero invitar. O sea, tú eres una de esas cuerdas de esa guitarra para poder emitir ese sonido, y cuando todos hacemos lo que nos corresponde de ocupar nuestro lugar,
que todo esto que te comparto es experiencia propia. Si tú llegas a ocupar ese lugar, puedes armonizar tu universo completamente. Si tú no ocupas tu lugar, estás completamente fuera del sistema, si podríamos llamarlo así. O sea, no hay una armonía, porque tú estás buscando ocupar el lugar de otro. Eso es como cuando yo llamo que tú te estás comparando en competencia con otra marca. Entonces, ¿cómo puedes empezar a coger todo eso que tienes a tu alrededor y empezarlo a combinar? Y esto fue lo que los artistas HRT me enseñaron a mí. Yo empecé como publicista. Después, pues, empecé a aplicar mi profesión como publicista. Pero encontré lo que llamamos pasión. Entonces yo empecé a impregnar esa pasión con ese conocimiento de publicista, lo empecé a impregnar en algo que me apasionaba, que era un emprendimiento. O sea, yo tener un emprendimiento, tener una propia empresa. Pero cuando me di cuenta que la pasión por sí sola no funcionaba, pues, o sea, si nos quedamos en ser una academia de música y no evolucionamos a un modelo de negocio, pues no podemos, lógicamente, tener una proyección y una diferenciación. Entonces, creamos esa estructura de modelo de negocio, o sea, por dónde vamos a ir, cuál fue el modelo de Hard Rock, que pudieras vivir de la música. Y acompañamos a cada uno de esos chicos en diferentes etapas para que llegaran a eso. Eso es la estructura de un modelo de negocio. Y eso, lógicamente, se convierte en productos. Pero nada de esto funciona si tú no lo impregnas de lo que llamamos propuesta de valor única. Si tú no le impregnas de eso. Eso que te hace tan diferente que nadie lo hace como tú. Podrían haber existido otras academias que quisieron copiar nuestro modelo de negocio, pero como nosotros lo hacíamos, como nosotros nos empeliculábamos, como nosotros vivíamos cada día y teníamos claro hacia dónde íbamos con ellos, nadie lo podía hacer de esa misma manera. Incluso HRT llegó a ser un referente en la ciudad de Medellín como tal. Y llegó la pandemia y podríamos decir como, uy, se nos acabó el negocio, porque todo era muy presencial, no teníamos el modelo tan andando en digital. ¿Y qué me enseñaron estos artistas? Pues que mi propósito no era simplemente impulsar a los artistas, a esos talentos artísticos. Mi propósito era poder impulsar lo que hoy en día hago. Por eso hablo del talento. Por eso te digo, amo impulsar tu talento, porque para mí todos ustedes son artistas. Así no canten, no toquen ningún instrumento ni nada. Cada uno de ustedes es artista en su área. O sea, tiene una expertise, tiene una pasión como tal, y lo que quiero es acompañarte a que hagas de eso, lógicamente, algo que te pueda, pues, rentar un dinero, o sea, el negocio, que puedas utilizar tu talento como tal y que puedas llevarlo bajo una propuesta de beneficio común al mundo. Cuando unimos esas tres cosas, te puedo decir que estamos creando una marca, o sea, estamos creando trascendencia. Una marca no es un logo, una marca no es un negocio, una marca no es un hobby, o sea, es que yo canto muy lindo, entonces pues eso es mi marca, no es eso. Y una marca tampoco es una idea altruista, o sea, como, es que Dios me dio este talento y pues y Dios proveerá, simplemente no, o sea, todo influye lógicamente y Dios proveerá, pero si tú mueves la colita también, o sea, no es que me voy a quedar aquí esperando a que, como ese cuento del que está que se naufragó, pues que se llenó pues como un barrio, se llenó de agua y un señor se subió al techo y pasó la primera lancha y le decía, señor, móntese que nos vamos a ahogar. Y él decía, no, yo voy a esperar que Dios venga por mí, que Dios me va a salvar. Entonces la lancha se fue. Después llegó otro barco y le decían, señor, súbase, y le tiraban pues los salvavidas, todo eso. Súbase. Y él, no, yo voy a esperar que Dios me va a salvar, yo sé que Dios me salva. Y después, pues ya casi que con el agua acá, llegó un helicóptero y le tiraron una cuerda y le dijeron,
agárrese de la cuerda para que se pueda salvar. Y él decía, no, 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 yo sé que Dios me va a salvar, tranquilos. Y efectivamente, pues, hasta que llegó el tope del agua y se ahogó y se murió el señor. Y cuando él llegó al cielo, le dijo a Dios, hey, pero yo tenía toda la fe en vos de que me ibas a salvar, y ¿qué pasó ahí? Pues que no me salvaste. Y Dios le contestó, pues te mandé una lancha, te mandé un buque, te mandé un helicóptero y no te quisiste subir. Exactamente te pasa en tu vida. O sea, Dios nos envía las personas indicadas para que puedas avanzar. Dios te pone en el lugar indicado y en el momento indicado. Así que gracias por estar hoy acá. Gracias por unirte a esta pasión que tengo como vida también. No, quería compartir que después Claro. de haber caminado 30 años contigo en la HRT, pues quería compartirle lo siguiente, que, que la dicha y el gozo está en el camino, en caminar. Cuando uno descubre el propósito y la visión de lo que uno quiere en la vida, le da mucha claridad en la vida. Y esa claridad, cuando yo encuentro mi propósito, cuando encuentro ese propósito y la visión de hacerlo, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograrlo? Y encuentro esa visión de mi propósito, encuentro mi originalidad, o sea, hacer Total. único, porque todos somos únicos. Y esa originalidad no la encuentro sino cuando yo voy y pues cada uno tendrá sus creencias y son muy respetables. Eso se encuentra en la meditación, cuando tú vas y hablas, yo quiero, pongo un ejemplo, yo voy a hacer esto, mi propósito es esto, y entonces empiezas a meditarlo contigo, cómo lo logro, cómo lo voy a hacer, y empiezas a meditarlo y a orarlo, y en ese silencio contigo misma empiezas a encontrar tu originalidad, y ahí empiezas a encontrar cómo hacerlo tan original que nadie más lo puede hacer. Entonces yo los invito a todos y a cada uno, de que mediten su propósito y su visión de negocios en oración y en meditación, para Qué que lindo, eso Raquel. que se van a emprender y que quieren hacerlo, que yo ya lo hice y lo hice tan gozoso, tan dichoso, y que todavía me acuerdo y me encanta y me río y le digo a Mari, es que nosotros sí hemos hecho cosas que no, me encanta y lo disfruto y sigo disfrutándolo y aunque uno cometa errores, porque los errores son los maestros más lindos, porque cuando tú te paras y dices, pero yo cometí este error, ¿cómo no volverlo a hacer? O sea, ¿cómo mirar el error para no volverlo a cometer? Entonces, un maestro. Por eso cuando uno dice, ay, es que me quebré, todos nos hemos quebrado, Total. todos, pero ¿cómo sacarle mayor provecho a esos errores? ¿Por qué yo cometí este error? Entonces, cuando estamos emprendiendo, cuando yo quiero ser esa emprendedor o emprendedora, todo esto es un capital que yo debo de tenerlo claro. Primero, mi propósito. Segundo, la visión, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? La visión, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a lograr? Y todo esto a meditarlo, a orarlo, para que encuentren la originalidad. Es Total, todo así es. quiero decir. Y todo esto les va a dar libertad de hacerlo. Y al tener la libertad de hacerlo, les va a dar una responsabilidad que nadie les va a quitar.
para dónde van, porque les pueden decir, no, eso no, pero con su responsabilidad, con su libertad y con ese conocimiento y esa claridad, ustedes siguen y continúan y continúan. Eso es todo lo que yo quiero compartirles, porque Gracias, yo Raquel. ya he caminado y nosotros tuvimos un camino de 30 y punta de años y sigo Vea, les cuento chismoseando, vea, tuvo peluquería, mi mamá. Ese fue su primer negocio, peluquería. Fue secretaria. Construyó un edificio que Liz y yo nos reímos todavía y ella dice que nos burlamos mucho, es verdad. Raquel no era constructora, pero ella se le metió a la idea que se iba a montar, a construir. Armó unas casas y después se metió a armar un edificio. Y el edificio lo llamó lo más mañé del mundo entero. Pues yo siempre le he dicho que qué cosa tan horrible. Y todavía existe ese edificio. Combinó el nombre de Liz y Marisol y le puso es que Lizol. Y yo no, pues, qué originalidad la tuya. Pero lo malo es que, pero lógicamente, saben que yo me río de mí misma, yo me río de todo eso porque eso me da alegría, porque me da alegría de haber vivido, de haber, de no, yo les digo a ellas, es que yo me oxidé porque yo trabajé, yo metí la cabeza por donde yo quería, hice lo que yo quería, entonces por eso me río, porque yo no me quedé, ay, es que si lo hubiera hecho. no. Ah, es que yo quería. Ah, no, es que yo lo hice y eso es lo Exacto. lindo de la vida, que cuando uno llegue, pasan los años, es que lo hice, lo intenté Sí. y lo logré, no lo logré, encontré y lo encontré en el camino, no en la meta, sino en el camino lo fui construyendo, porque eso se va construyendo paso a paso, porque las cositas no se les da, no le dan a uno dadas, sino que la vida le va proporcionando a uno cada día cómo vamos construyendo el sueño y el propósito y la visión se va dando paso a paso, día a día. Entonces, ese es mi compartir, lo que yo les quiero decir, porque ya lo he hecho y me río muchísimo y los invito a que ese emprendimiento que tienen, esa visión, ese propósito, lo hagan, no se queden con las ganas de hacerlo, sino que lo disfruten, que lo lleven muchísimo a la meditación, llévenlo mucho a meditarlo, escríbanlo, cómo lo quiero hacer, qué es lo que yo quiero inventar, cómo quiero ser original, todo eso, porque allí está el disfrute de la vida y de hacer. Y muchísimas gracias. Qué lindo tu compartir. Gracias, Raquel, por todo eso, esa pues humildad con que nos compartes todo. Y vos sabes que te digo lo del edificio, es por molestarte y por ponerle pimienta al cuento. Pues sigue siendo un hombre muy mañé, pero lo recibo con todo el amor del mundo y sé que lo hiciste con todo el amor del mundo para nosotros, honrando a Liz y a Marisol, que somos tus hijas. Entonces, gracias, Raquel. Y sé que lo haces de esa manera. Yo conozco a Miguel a través también de otra comunidad. Y en esa comunidad yo entiendo o me encuentro con la creación de marcas personales que yo ni idea tenía de eso. Ni mucho menos que en mí había una marca poderosa y que fui descubriendo en el camino. Mi marca es Seres Estelares, es un camino desde la emocionalidad y la espiritualidad. Yo soy maestra de corazón, maestra de educación básica acá en México, jubilada ya hace 4 años. Pero desde antes, cuando yo miraba que se enfilaba ya mi vida hacia la jubilación, mucho antes yo sabía que algo iba a encontrar en mi vida, aunque no sabía qué. Inclusive lo dije un día. Y hace poco le dije a esa persona, ¿recuerdas que una vez te dije que yo tenía la sensación de que iba a encontrar algo diferente a ser maestra? Bueno, es diferente a ser maestra en educación básica, en un sistema, porque el ser maestra lo llevo en el corazón. A lo que voy es que yo encuentro a Mari en eBrand. Mi marca se empieza a formar en eBrand, que eBrand viene después de HDT durante el tiempo de la pandemia. Tengo la oportunidad de trabajar con Liz,
de saber que existe un ADN de estilo, que si tú todavía no lo has transitado, te invito a que lo hagas, a que encuentres, a que te conectes con tu esencia de tu estilo ante la vida y que te puedas ver espectacular y la gente te diga, ¿qué te hiciste? Y lo más curioso es que te anden buscando señas de cirugía y no te has hecho nada de eso. Encontrar con tu paleta de colores, porque no nada más es en los colores que tú vas a proyectar en un logo o en algún proyecto que vas a hacer, son los colores que tú proyectas desde tu corazón y desde tu alma. Entonces con Liz hice ese camino de encontrar, de ser, que ella me condujo, porque jamás me dijo, mira, tu estilo es esto, aunque yo sé que desde que ella me vio ya lo sabía, pero ella me llegó a encontrarlo, a conectarme con él y sentirme más segura de mí misma, porque ahí empieza la situación. Cuando hay una seguridad interna, que eso es lo que yo quiero activar en las personas, en las mujeres sobre todo, de cierta edad hacia arriba, que empiezan los duelos físicos, emocionales y espirituales en una mujer. Cuando tú empiezas a activar esa seguridad personal, esa seguridad interior, tu autoestima mejora, tu autoimagen, tu autoconcepto, te llenas de confianza y puedes confiar en el mundo y puedes confiar en el otro y puedes confiar en la vida. Y cuando tienes esa seguridad y esa confianza, viene un compromiso a largo plazo con tu propio propósito de vida. Y lo vas descubriendo en el camino. Yo lo fui descubriendo en el camino este nuevo propósito. Porque yo tenía la idea de que ser maestra era mi propósito. No, no era mi propósito, es uno de mis propósitos. Porque también he encontrado que en cada área de mi vida puedo tener un propósito distinto. ¿Sí? Y estoy aquí ahora con Producciones Urquijo, como le digo yo, porque quiero lanzar mi propósito de servicio al mundo. Y ha sido un caminar, no de un año, de 2 años. Yo me he tardado un poquito más por diferentes cuestiones, por diferentes situaciones, pero ahorita estamos en este punto de ya lanzar en el 2024 esta marca personal, impactando a mujeres, por lo pronto, a mujeres. No estoy peleada con ninguna preferencia ni nada de eso, mi respeto, mi amor para cada ser, porque somos seres estelares, que tenemos nuestra luz propia, que brillamos desde nuestro interior, que podemos brillar e iluminar al otro. Pero este brillo y esta iluminación lo he encontrado, lo he develado, lo he descubierto de manos de la familia Urquijo Corral, porque Dios me bendijo tanto, me ama tanto, que en el camino me puso a esta maravillosa mujer que se llama Raquel Corrales y me enseñó, humildemente me enseñó cómo era conectarme con mi espiritualidad. Cuando yo sentía que ya no encontraba el camino, así llegó como la mamá amorosa con la almohadita para que la niña cayera en blandito. Entonces, ha sido brevemente mi caminar con estas 3 espectaculares mujeres, y a eso le agregamos la presencia de Mabel Cristina y la cerecita del pastel de René. Por eso yo digo que en alguna otra vida yo también fui Urquijo Corrales. Gracias, y me siento muy contenta de estar en este momento siendo testigo de tu lanzamiento, Miguel. Gracias, Así gracias, es, gracias, así gracias. es, así es. A esto es que te estamos invitando. Estela es testimonio real. Cada uno de nosotros somos testimonio real. Liz, mi hermana, le ha acompañado también a hacerlo, y ella también me ha acompañado a mí. Con Cris, con Mabel Cristina, una mujer que se unió a una visión empresarial y dado a la pandemia descubre en ella ese valor que ella ve en el mundo, y es escuchar a las personas. De ahí nace lo que hoy Cris tiene como su marca. Hoy Cris le dio alas a esa intuición que ella tiene. O sea, ella trabaja toda la parte del tarot, y ella anteriormente tenía mucho miedo de sacar eso al mundo. Y de pronto tú también puedes tener como un miedo porque tú dices, yo tengo como esta intuición y estas cosas, ¿yo qué voy a hacer? Y Cris tenía mucho miedo en eso. Y poco a poco Cris también ha ido avanzando en su confianza, uniendo su propósito con todo esto que le apasiona. Y Cris también nos ha acompañado muchísimo en esa otra parte que para muchos de nosotros era desconocida. Incluso trae también, a favor del toque Midas, trae toda la parte de numerología.
matemáticas del alma, o sea, cómo poder catapultar o aterrizar como la parte de tu misión a través de varias herramientas que ella utiliza, que más adelante lógicamente las vamos a vivir. Liz trae para todos nosotros toda esa parte de imagen personal, o sea, es diseñadora y asesora de imagen. ¿Cómo lo haces? Como te lo dijo Estelita, ella también lo vivió. René trae para todos nosotros, trae cómo puedes transformarte a través de algo que él mismo está viviendo y transitando. O sea, en este momento lo acaba como de materializar, si podemos llamarlo así, todo ese transitar de una transformación que él trae a través de unas heridas que él vivió y cómo descubrió él la luz en esas heridas, las puso en cosas tangibles, con materiales, creó arte con ellos y lo transformó en luz. Algo que quería hacerle a él daño, entre comillas, o sea, la herida, la transformó en luz y la llevó a una expresión artística y se liberó de eso. Y es lo que él hoy está construyendo, que se llama arte terapia. O sea, un artista plástico que a través de su propia transformación quiere aportarle al mundo cómo puede sanar con eso. Y pues lógicamente Raquel, como siempre, es mi coequipera y ella se une a las causas y a las invitaciones que yo le hago y ella me dice, yo te acompaño, pero no me ponga ahí a hablar, pero ella siempre sale compartiendo. Raquel, pues lógicamente es mi madre y también hará parte de todo este equipo. Y cierro con Estelita, que lógicamente es una master coach increíble, fuera de que es una gran persona y trae para todos nosotros toda esa herramienta de autoconocimiento que tiene que ver con la parte del enneagrama también. Entonces, si ves, este es tu equipo del Toque Midas y se irán uniendo personas. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que les haya interrumpido su sueño y que estén dispuestos a crearlo y que hayan invitado lógicamente a sus personas importantes a que nos compartan con nosotros. Los amo muchísimo, se les quiere, cuídense, descansen